Jóvenes, nuevamente estamos en comunicación. El tema de hoy va a ser simetría. Ya vimos lo que es el método gráfico instrumental, sus 5 pasos. Vuelvo a repetirlos. El primero de ellos es simetría, ver si el objeto es simétrico o asimétrico. El segundo paso es la proporción. Hay que ver si podemos hacerlo por una proporción visual o por una proporción normalizada. El tercer paso, y es el que yo traté en el anterior video, es la geometrización. Les mostré varias láminas en donde se muestra la geometrización para llegar a la obtención de las figuras. Y el cuarto paso son los detalles. Ya les había comentado con anterioridad que, por ejemplo, podemos tener en el pelito del conejo, en un chayote, la hoja, por ejemplo. Los rasgos también es el quinto paso. Podemos tenerlo, por ejemplo, en el lunar que alguna persona pudiera tener. Ya lo comenté en el anterior video. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la simetría. Mucha atención, jovencitos, porque esta es la actividad que van a realizar. El nombre de su actividad sería método gráfico instrumental y la clave es C-1. Repito, el nombre de la actividad, método gráfico instrumental, todo con mayúsculas, centradito, líneas guías y la clave C1. Empezamos con la C1 el día de hoy. Bien, a continuación voy a colocarles una lámina en donde viene primeramente la simetría bilateral. Bien, ahí tenemos, jóvenes. Colocarle el masking para que no se baje la hoja. Ahí está, miren. Ahí tenemos lo que viene siendo la simetría bilateral, jóvenes. La simetría bilateral, escuchen por favor, se entiende por simetría a la correspondencia idéntica en forma, estructura, proporción, tamaño y posición de las partes de un todo. Es importante este concepto porque se cree que todo en la naturaleza tiene un equilibrio basado en la simetría. De la misma manera, en las representaciones gráficas se dice que hay simetría cuando existe una repetición en el sentido opuesto de entre dos o más formas que guardan una relación de equilibrio con su eje central. En este caso, la repetición puede no ser completamente exacta y no por eso deja de ser simetría. Ahora bien, jóvenes, ¿qué es la simetría bilateral? Recuerden que tenemos dos tipos de simetría, la bilateral y la simetría radial o también llamada axial. Hay otros tipos de simetría, pero vamos a enfocarnos básicamente a estos dos tipos de simetría. ¿Qué es la simetría bilateral? Jóvenes, este tipo de simetría existe cuando un eje central divide el objeto o la imagen en dos partes iguales o muy parecidas. Es decir, tenemos una repetición casi idéntica en ambos sentidos. Es decir, jovencitos, si vemos el dibujo, esta libélula, podemos llamarlo así, hagan de cuenta, jóvenes, miren, ahí podrán ustedes observar que tenemos una línea de ejes, raya, punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto, jovencitos. Recuerden que en dibujo técnico vimos este tipo de línea y la llamamos línea mixta. Una raya, puntito, raya, punto, raya, punto, raya, punto. Y la definimos como línea
mixta que nos sirven para indicar los ejes. Así van a indicarme los ejes que yo les voy a explicar más adelante. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Imagínense la libélula que tenemos. Lo primero que van a hacer ustedes es trazar un eje. Pueden trazarlo primeramente, jovencitos, pueden trazarlo con 5H y luego remarcar el eje con color, el color que ustedes deseen, y darle la representación. En este caso es raya, punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto. Y jóvenes, de acuerdo a la imagen que tengan, yo no la tengo aquí la imagen de la libélula, pero les voy a explicar cómo se realiza esta parte de aquí. Yo tapé el lado derecho de la libélula. Pueden ustedes empezar, digamos, con el lado derecho, es decir, tapar el lado izquierdo. Yo lo voy a hacer de esta forma. Voy a tapar primeramente lo que tengo del lado derecho. Trazo primeramente una línea de ejes, que es este, raya, punto, raya, punto, raya, punto. Lo pueden hacer primeramente a lápiz y ya después le dan el color que ustedes deseen. Hay láminas que más adelante son muy ilustrativas para que ustedes se basen en ellas y logren hacer la actividad según. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente, jovencitos. Van ustedes ya sea a utilizar la proporción normalizada o la proporción visual. Por ejemplo, visualmente. Yo considero, jovencitos, que ustedes deberían de utilizar más que nada la proporción visual. Ahí hay que aprender a medir con la vista, jóvenes, y no estar dependiendo mucho de la regla de medición, puesto que si no tenemos ese instrumento, pues no vamos a poder hacer nada. Todos sabemos, me imagino, que 1 centímetro sí lo distinguen, 5 centímetros también. Entonces, con la definición que les expliqué hace un momento de simetría bilateral, que es la correspondencia idéntica de lo que yo tengo del lado izquierdo con el lado derecho, así lo voy a hacer yo. O bien pudiera ser, por ejemplo, al revés, ¿verdad? Tener el lado derecho que yo hago primero y luego voy a hacer el lado izquierdo. Bien, lo que vamos a hacer primero, jovencitos, es marcar los límites, es decir, esta parte de aquí. Del eje central hacia la izquierda yo tengo ya una limitante, lo mismo arriba para las alitas de la libélula. Entonces lo que voy a hacer primeramente, jovencitos, escuchen bien, primeramente lo que voy a hacer a partir del eje central voy a trazar la cabecita de la libélula y todo el cuerpecito, así lo voy a hacer. Hagan en cuenta, jóvenes, ya tengo mi limitante, mi proporción. La proporción es lo que nosotros manejábamos en el curso de dibujo como el centrado, ¿sí?, de nuestro dibujo. Entonces hay que centrarlo perfectamente. Bien, entonces lo que voy a hacer es empezar a dibujar. Vean aquí estas partes de la libélula, del animal. Aquí una alita, ¿sí?, y aquí otra. El cuerpecito lo voy a ir dibujando, lo voy a ir representando. Ya tengo la mitad de la libélula. Tengo la parte, y luego que estoy tapando no lo tengo. Y como es simétrico bilateral, es simetría bilateral, lo que yo estoy haciendo del lado izquierdo lo voy a reproducir del lado derecho. Es decir, lo que yo hice aquí, lo que están ustedes observando, es lo que voy a hacer primero. Lo que yo tapé, jóvenes, lo tapé porque ya está terminada la figura, pero ustedes van a hacer lo que yo les estoy indicando. Primeramente trabajar un lado. Y conociendo el concepto de simetría, voy a quitar la hoja. Vean ustedes que lo que yo tengo del lado izquierdo lo voy a pasar del lado derecho. De igual forma, la alita que yo tengo a la izquierda lo voy a hacer ahora del lado derecho. Inclusive esta parte del cuerpo de la libélula debo de hacerlo del mismo tamaño, ¿sí? Claro, guardando proporciones. Si ustedes miden con la vista, pues no van a ser tan exactos, ¿sí? No es lo mismo
hacer una proporción o una medida visual con una medida normalizada, es decir, yo tomo la regla y si le doy 1 centímetro del lado izquierdo, pues le doy 1 centímetro del lado derecho. Si quieren utilizar ustedes la proporción normalizada, pues utilicen ustedes su regla de medición y denle lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Y de esa forma ustedes van a representar en este caso la libélula, porque yo lo que tengo del lado izquierdo lo tengo del lado derecho. Y en la vida misma, en donde nos desarrollamos, todo o la mayoría, mucho de ello lo encontramos en la simetría bilateral o la otra que vamos a ver a continuación también. Hay objetos asimétricos, es decir, que no cumplen con la condición de simetría, claro. Entonces tenemos mucho en el universo de lo que debemos observar dentro de la simetría, objetos bilaterales, objetos radiales o asimétricos, y también objetos que no cumplen con la condición de simetría, y esos reciben el nombre de asimétricos. No tienen lo mismo de un lado que del otro. O a partir, como lo vamos a ver más adelante, con la simetría radial, que a partir de un punto central. En la parte inferior tenemos 3 dibujos. Tenemos una ranita, vean ustedes. Primero trazamos el eje y luego hacemos la parte izquierda. Bueno, alguien puede empezar por hacer la parte derecha y después la parte izquierda adelante, no hay ningún problema. Es decir, que se vea lo que viene siendo aquí la simetría bilateral. Tal vez la misma ranita, pero ya paradita, ¿verdad? ¿Sí? Vean ustedes que la ranita es simétrica. Nosotros también como seres humanos somos simétricos. Claro, me refiero a las personas normales. Y tenemos otro animalito en donde tenemos también el eje mixto, el eje que nos define, el eje de simetría, lo tenemos del lado izquierdo lo mismo y del lado derecho. Primero hacemos lo que viene siendo la parte izquierda y después hacemos la parte derecha. Como nadie en casita los va a ver, pues yo confío en que ustedes lo hagan como debe de ser. Correctamente, jóvenes. Si alguien lo hace, o lo pueden ir haciendo parte por parte, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la libélula, la alita que tengo del lado izquierdo, lo voy a hacer también del lado derecho. El cuerpecito que yo tengo del lado izquierdo, voy a hacer su representación también del lado derecho. ¿Sí? No necesariamente hacer todo de un jalón en un lado al 100%. No, podemos hacer una alita del lado izquierdo y la representación de la otra alita del lado derecho. Es decir, poco a poco. Una parte del cuerpecito del lado, por ejemplo, del lado izquierdo y le doy del lado derecho. No hay ningún problema, siempre y cuando se cumpla con el concepto de simetría bilateral. Ya quedamos en la hoja que les mostré en el primer video, que hay manejamos 2 tipos de simetría, esta que les estoy mostrando, y la simetría radial o axial. Y el otro concepto que les manejé es lo contrario, lo asimétrico, lo que no guarda una proporción en ambos lados. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que la simetría bilateral la vemos en muchas partes. ¿Sí? Saber lo que tenemos de un lado debe ser su correspondiente del otro lado, independientemente cuál sea el lado que estemos trabajando, para cumplir con el concepto de simetría bilateral. Jóvenes, voy a retirar la hoja y a continuación les voy a explicar en qué consiste la simetría radial o axial. Ahí tenemos lo que viene siendo, ven ustedes en la hoja, dice simetría radial o axial.
Y ese tipo de simetría radial o axial, su definición podemos conceptualizarla en lo siguiente. Surge de un centro, del cual se proyectan los ejes en sentido opuesto entre ellos y equidistantes, es decir, a la misma distancia. Es decir, jovencitos, partimos, por ejemplo, de un punto central. Aquí tenemos el pez globo. Es un pez globo que dice además ovo. El pez globo. El pez globo, si se dan cuenta, parte de un punto central hacia unas partes. Aquí, por ejemplo, lo están dividiendo con una línea horizontal y con líneas que pasan arriba de esta parte del pez globo, del centro para acá, del centro hacia acá, del centro hacia abajo, equidistan de la misma distancia. Es decir, lo mismo que tengo de este lado lo tengo del otro lado. Lo mismo que tengo en la parte inferior del eje hacia la izquierda, lo hago a la derecha. Y empiezo yo a reproducir, obviamente, ¿verdad? Empiezo a reproducir yo mi pez globo, a darle lo que son sus aletitas, sus aletas, y la parte central que viene siendo la boca del pez globo. Aquí tenemos otros dos ejemplos que son un músculo del ojo humano, en donde también partimos del centro, tenemos el eje en la parte central y tenemos una línea, lo pueden observar aquí ustedes, como una crucecita. Y a partir de ahí podemos ya nosotros irle dando medidas e ir haciendo lo que viene siendo el corte del ojo que vemos ahí. O bien tenemos aquí un nervio óptico, una parte del nervio óptico, la cual tenemos el eje y unas líneas que sobresalen. Estas líneas nos van a permitir ir reproduciendo, tomando las medidas y ir colocándolas en cada eje y posteriormente las vamos uniendo para tener ya lo que es la figura. Pero yo creo el ejemplo más representativo es en el pez globo. Otro, por ejemplo, pudiera ser un corte de una naranja. El corte de una naranja, generalmente la simetría radial o axial se da en figuras circulares, algo circular, ¿sí? La radial, cuando ustedes vean algo circular, la simetría la van a relacionar básicamente con la simetría radial o axial. Otro ejemplo que no se los marco aquí, pero ojalá y me entiendan, es el corte de una naranja. Hagan de cuenta que cortamos la naranja por la mitad y en una de las mitades se observan los gajos y se observa lo que cubre el fruto, la membrana que cubre a cada uno de los gajos. Entonces ahí nosotros pudiéramos tener, si tenemos el ejemplo de la naranja o una mandarina cortada a la mitad, podemos nosotros representar del centro hacia cada uno de donde viene la membrana que cubre a los gajos. Podemos pasarlos por ahí y eso nos va a servir para poder ir reproduciendo lo que viene siendo el ejemplo del fruto que les estoy mencionando, e irlo reproduciendo, ir tomando las medidas, colocarlos en cada uno de los ejes y después irlos uniendo, y eso nos va a permitir reproducir por este método de simetría radial el ejemplo de la naranja. ¿Okay? Entonces, generalmente, jóvenes, lo voy a repetir, lo de los objetos circulares, ahí tenemos básicamente la representación de la simetría radial o axial, jóvenes. Bien, ahora bien, ¿qué es lo de asimetría? Ya que les puse a ustedes en la hoja el concepto de asimetría. Bueno, asimetría lo podemos definir como cuando no cumplen las características antes mencionadas. Es decir, no hay repetición de los mismos elementos en contraposición del objeto.
Y algún ejemplo de asimetría pudiéramos tenerlo en una concha de mar, en un plátano. Esos definitivamente no son simétricos, ni bilateral, ni obviamente radiada o axial. Les vuelvo a repetir, jovencitos, hay algunos otros tipos de simetría que van a ver, por ejemplo, en matemáticas. Pero aquí nosotros nos vamos a quedar únicamente con esos dos conceptos: simetría bilateral y simetría radial. Simetría bilateral, les vuelvo a repetir, jovencitos, nosotros como humanos somos simétricos bilaterales, porque si nos colocamos un eje, si tuviéramos el ser humano visto de frente y colocamos un eje a la mitad de nuestro cuerpo, tenemos del lado derecho lo mismo que tenemos del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? Y ese es el concepto de asimetría, obviamente, jóvenes, en su parte de afuera, en su parte exterior. En la parte interior, pues ya ahí define, ya no tenemos dos corazones, dos hígados, por ejemplo, ¿verdad? Pero en su parte exterior, el ser humano es simétrico bilateral. Lo mismo podemos decir en el dibujo que les puse de la ranita, o el otro dibujo tercero que está en la parte inferior, donde les puse la libélula abajo. Por fuera, obviamente, jovencitos, somos simétricos. Y la simetría pues la encontramos pues en muchas partes: simétrico bilateral, simétrico radial o axial. Bien, pues mira, jovencitos, nada más aquí les voy a indicar a grandes rasgos qué es lo de proporción. La proporción, ya quedamos que tenemos proporción visual o proporción normalizada. Y la proporción, jóvenes, viene siendo la misma correspondencia de magnitud que al aumentar o disminuir siempre guarda la misma relación sin que esto afecte al objeto original. Este concepto es eminentemente matemático y es uno de los pocos que se utilizan en la vida cotidiana, en varias ocasiones sin que nos demos cuenta y muchas veces sin la necesidad de utilizar fórmulas matemáticas. Un ejemplo que podemos darte es el de un artista, el cual para hacer un dibujo necesita un lienzo y 3 tubos de pintura. En cambio, para la realización de 5 dibujos necesitará 5 lienzos y 15 tubos de pintura. Entonces se concluye que la cantidad de pintura que se utilizará es proporcional al número de dibujo, sin que esta cuestión se altere el resultado final. Lo mismo sucede en la representación de dibujos respecto al tamaño o magnitud real del objeto. Una representación gráfica hecha de manera correcta tiene que guardar necesariamente las medidas proporcionales del original, ya sea si se representa en una escala donde el objeto representado es de menor o mayor magnitud. Debido a lo anterior, el concepto se divide en dos, que es la proporción normalizada y la proporción visual, que en pocas palabras ya se las definí, qué es la proporción visual y qué es la proporción normalizada. Obviamente ya los conceptos de geometrización, que es el tercer paso, pues ya se les explicó con anterioridad. Nada más quedarían los de detalles y rasgos, jóvenes. Bien, jovencitos, miren, nada más me restaría colocarle en un tercer video
las láminas que ustedes van a realizar. Les voy a colocar algunos ejemplos de unas láminas ya terminadas acerca de lo que quiero con esta actividad C1, que es método gráfico instrumental. Ahí se van a dar cuenta que ya tenemos la simetría, la proporción, la geometrización y los detalles y rasgos, es decir, ya englobamos todos los elementos para obtener ya lo que viene siendo el método gráfico instrumental. Entonces, jovencitos, esperen el próximo video para que vean ustedes los ejemplos que les voy a explicar más adelante. Jóvenes, por su atención, muchas gracias.